La institución educativa Naranjal, ubicada en la zona rural del municipio de Quimbaya, departamento del Quindío, Colombia, presenta metodología, estudio de clase. Agromática, articulando las matemáticas a las áreas agropecuarias a través de las TIC. Equipo de trabajo: Isnardo Rivera, Roosevelt Ramos, Alejandra Duque, Ana María Ortiz, John Wilder Torres, José Noé Sánchez. Fase 1. Planificación de la clase. Para la planificación de esta clase se tendrá en cuenta el contexto de la institución y del estudiante. De esta manera, aprovechar los presaberes de los jóvenes, el énfasis agropecuario de la institución, el enfoque pedagógico dado por la escuela activa, el plan de mejoramiento institucional, donde se enmarca la necesidad de articular las áreas agropecuarias a las áreas básicas a través de la transversalidad de los contenidos, las recomendaciones y sugerencias realizadas por el equipo de trabajo, las competencias y estándares de matemáticas, el uso de las TIC y fomentar el interés y la comprensión en matemáticas a través de la experiencia y el hacer. La institución está incluida en un proyecto que es de la MEC, que es la metodología de estudio de caso. Y como saben, también la red de matemáticas a la cual también pertenecemos tanto Ana María como yo, por ser docentes de matemáticas, pues queremos hacer algo relacionado con la parte agropecuaria. Y eso es lo que nos trae ahorita, cómo podemos hacer nuestra clase relacionada con la parte agropecuaria. Entonces queríamos saber qué ideas nos pueden aportar. No sé ustedes trabajando en las eras, qué se puede hacer que podamos incluir matemáticas. Se puede manejarlo de número de plantas por área, número de semillas para germinar. Se puede manejarlo de fertilización, saber cuántos gramos necesitamos para un cultivo, y manejarlo de aplicación de residuos que son líquidos. Entonces, que tendríamos que utilizar, pues, digamos, no matemáticas, lo que es regla de tres, para poder trabajar lo que son, pues, proporciones y también porcentajes para saber cuánto lixiviado se le tiene que aplicar al agua para poder ser fertilizada la planta, ¿cierto? Y cuánto lixiviado, cuánto abono se requiere para el ciclo vegetativo del cultivo. Tenemos cada 2 meses, 3 meses, entonces ya sabemos cuánto tenemos que tener para todo el cultivo y en qué fecha van las fertilizaciones. Yo también pues le voy a pedir por favor a la profesora Alejandra, que nos acompañará, pues como ella es la profesora de Ciencias Naturales, para saber también desde ciencias si podemos más adelante aplicar esto que estamos haciendo en matemáticas y agropecuarias a la parte de ciencias. Y también se puede aplicar desde el punto de vista de las características óptimas cualitativas para una planta. La clase es una exploración donde el maestro no le va a dar los resultados, sino que simplemente lo va a incentivar para que propiamente llegue a esos resultados esperados. Es necesario, digámoslo así, plantear muy bien las pautas de trabajo con ellos. Y lógicamente al finalizar hay que determinar, pues hacer una evaluación del proceso para determinar si la solución a sus problemas si se solucionaron de manera satisfactoria o un balance de la clase en general. Pero para preparar mi clase de matemáticas articulada con las áreas agropecuarias, debo tener en cuenta qué tema voy a tratar. Según la conversación y la asesoría que me dieron los profesores agropecuarios, en este caso el licenciado Antonio Rivera, vamos a trabajar lo que es germinación con hortalizas. Para ello debo tener en cuenta varios aspectos, y es cuál: calcular el área de la era, cuántas plantas puedo cultivar en esa era, cuántas semillas vienen por gramo, qué tipo de plantas voy a cultivar, ya que dependiendo del tipo de plantas, las semillas van a ser diferentes. Voy a utilizar 2 o 3 semillas por plántula. Y ese mismo tipo de plantas me da la distancia entre surcos y la distancia entre plantas también, para poder saber la cantidad de plantas que voy a escribir. También me piden que haya el porcentaje de germinación, que es cuántas plántulas salen o se germinan después comparado con las que sembré, y cómo va a ser la distribución en la era de esas plantas. Para ello debo desarrollar un proceso matemático, pero está bastante largo comparado a una sola hora de clase. Entonces esto lo vamos a dividir en varias clases. La primera vamos a trabajar
lo que son el cálculo de plantas por era. Bueno, ya sabemos qué temas vamos a trabajar. Sabemos también que está muy extenso para darlo solamente en 2 secciones. Eso sería prácticamente un periodo de clase para trabajarlo bien hecho. La idea es que lo que yo hago acá con ellos en la parte de matemáticas, ellos lo puedan interpretar, manipular en las áreas agropecuarias. O sea que si calculan digamos 40 plantas y saben a qué matemáticas, cómo las deben instruir, que eso vayan y lo hagan en la realidad. Me surge otra pregunta, es ¿cómo incorporo las TICs a este proceso? Ya sabemos que estamos articulando las agropecuarias, las áreas agropecuarias con las matemáticas. Ya con el profesor Isnardo quedé en qué temas él necesita para poder que desde matemáticas ellos puedan proyectar lo que hacen en la parte agropecuaria. Ahora, ¿cómo hago para relacionar esa parte matemática desde las TICs? Para ello yo creo que puedo utilizar varios programas y tener un plan B, al igual que hacer una especie de videotutoriales con los cuales los estudiantes puedan ver un ejemplo de esto, aunque la idea de este aprendizaje basado en problemas es que ellos mismos construyan su conocimiento, pero les vamos a dar un poco de ayuda. Bueno, yo creo que mis estudiantes comprendan que según el tipo de planta pueden venir programando cierta cantidad de semillas. Por ejemplo, para la lechuga batavia. Para la lechuga batavia hay de 800 a 900 semillas programa. Me gustaría que ellos descubrieran lo siguiente, que esto es una proporción de ¿qué? De 800 semillas. Y que puedan decirme que los gramos están dados por esto. Tendremos acá una ecuación y si yo lo quisiera, podría volverlo una función. Yo creo que ellos descubran esto. Que por cada gramo que tengan van a tener una cantidad de ¿qué? De plantas o de semillas, en este caso. Por ejemplo, si tienen 2 gramos, les va a dar ¿qué? 1600 semillas. Si tienen 3 gramos, les va a dar 2400 semillas. Lo mismo con las semillas por planta. Como las semillas son tan pequeñas, muy pequeñas, por lo general se colocan de 1, 2 o 3 semillas por orificio. Entonces, que ellos sepan, digamos para la semilla, que si se van a colocar 2 semillas, entonces que ellos sepan también montar una especie de ecuación, o montar esta ecuación más bien, que modela lo que están haciendo. O sea que si voy a colocar 5 plantas, necesitaría ¿cuántas semillas? Necesitaría 10 semillas. Yo quiero que ellos manejen esto, que comprendan que las matemáticas con lo que estamos viendo lo pueden aplicar acá. También deseo que en la clase que se va a dar, aunque eso también depende si hay que volver a replantear, ellos comprendan que una era es un rectángulo, el cual tiene un largo y un ancho. Y ese ancho, ¿cómo lo dan? En la realidad, es ir a medir cuánto mide la era en este momento o de cuánto la quieren. Y que esas plantas que van a montar o que van a sembrar en la era tienen una distancia que se llama distancia entre plantas y una distancia entre surcos, como se puede ver acá. Estas distancias también las puedo colocar a este lado y me van a formar unas cuadrículas, como si yo tuviera un salón, un piso del salón y las cuadrículas fueran las baldosas. O sea que en esta era yo puedo montar una cuadrícula y la cuadrícula me va a decir cuántas plantas va a tener. Pero entonces, ¿cómo calculo esta cuadrícula? Teniendo en cuenta que el área de la era sobre el área que ocupa la planta. La fórmula se lo puedo dar a los muchachos. Lo que me interesa de la fórmula es que ellos la puedan manejar, que ellos puedan comprender esto para poder hacer bien la distribución de las plantas en la era. Para llevar a cabo nuestra clase titulada Funciones lineales aplicadas a la agricultura, emplearemos el método de aprendizaje basado en problemas, el cual nos indica 4 fases para desarrollar. También hay que tener en cuenta que el grado va a ser 9º y que la cantidad de portátiles no son suficientes como para que cada estudiante trabaje por sí solo. Por eso trabajaremos en grupos de 3 o de 2. La primera fase nos indica el problema. Con esa primera fase iniciaremos también nuestra clase, explicándole a ellos que el problema es el montaje de una de las eras con las que cuenta la institución. Como hay varios subgrupos que pueden ser 7 a 9, cada subgrupo va a tener una era y cada era va a tener una planta diferente
al tipo de planta que tiene el compañero. De esta manera cada uno va a tener un ejercicio similar pero diferente. Se les explica las 4 fases y lo que deben entregar en cada una de ellas. Se les muestra la rúbrica para que sepan cómo se les va a evaluar. Se registran en la primera fase lo que ellos saben y qué es lo que necesitan a modo de preguntas. Este primer registro es la primera evidencia que ellos van a entregar. La clase, fase 2, es la parte investigativa y formativa. En esta parte ellos deben buscar lo que no conocen o de pronto afianzar un poco más en lo que conocen. Se les ha creado una página web en la cual pueden encontrar enlaces y una web quest, al igual que videotutoriales para que puedan solucionar su problema de una manera más eficiente. También en esta fase deben comenzar a crear una presentación en PowerPoint, simplemente para que consignen allí lo que van encontrando, sean con imágenes o con textos, al igual que con los enlaces. La fase 3, que es la soluciónica, ellos van aprovechando las ayudas dadas y las preguntas que se plantearon desde el principio, inician su proceso de solución. Consignan en la misma presentación de la fase 2 las gráficas de las soluciones que han hecho, en este caso lo que han hecho en GeoGebra, al igual que la distribución de las plantas en la era. La idea también es que en la presentación indiquen los cálculos que han desarrollado. En la fase 4, que es la fase productiva, socializamos lo que hicimos. Como no contamos con un videoin en la sala, aprovechamos el administrador de la misma para poder exhibir la pantalla de cada grupo en los computadores de los demás estudiantes. Los demás estudiantes escuchan y al final hacen sus aportes. Registran en la primera hoja que comenzaron la fase 1 lo que aprendieron y lo que deben mejorar. Se coevalúan y determinan las próximas tareas a realizar, como montar en un papel bond o en varios papel bond la distribución de las plantas en la era y la germinación en bandejas de las semillas que ellos calcularon, teniendo en cuenta un porcentaje que también se irá diciendo en las próximas clases. Esta es nuestra clase, esperamos que nos vaya muy bien con ella.